Entonces el título de esta mañana es Perseguido por la desesperación, ayudado por la fe. El sufrimiento y los problemas pueden crecer, pero el sufrimiento y los problemas tienen que llevarnos a perseverar en Dios y a creerle que Él sigue estando en control de todo. Versículo 11 del capítulo 2 dice: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era ¿qué? Señor Dios, en esta mañana venimos ante tu presencia reconociendo que tú eres nuestro Dios soberano y que tú estás en control de cada situación que nos toca vivir nosotros en nuestros días, como lo has estado en los días de Job, y que tú tienes un propósito y tú vas a cumplir tu plan si nosotros perseveramos en tu voluntad, si nosotros miramos a ti como nuestra providencia, como nuestro Dios que soluciona todas las cosas de nuestras vidas. Señor, ante ti venimos en esta mañana rogándote que nos enseñes y que nos hables a través de tu palabra y por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Los 3 amigos de Job. Elifaz, ¿de dónde? Temanita, ¿no? De Temán. Bildad suita, de Suar. Y Sofar naamatita, de Naamán. Luego que oyeron lo que pasó a Job, eran de otros lugares. Job estaba en su casa. Job estaba postrado en tierra, ¿se acuerdan? Satanás logró el segundo permiso de Dios y le puso una enfermedad. ¿Cómo se llamaba? Una sarna. Desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Observen conmigo en Job capítulo 7, versículo 5. Mira hasta dónde lo llevó Satanás. ¿Qué dice Job 7:5? Mi carne está vestida ¿de qué? De gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. Esa palabra hendida y abominable significa estaba lleno de heridas con pus. Ahora se imagina el olor feo que mandaba todo eso, una infección. Hasta este punto, Satanás le hirió con la meta de que Job desacreditase a Dios en su vida, con la meta de que Job puede maldecir a Dios. Pero aún allí, Dios estaba con él. Vinieron 3 personas, Elifaz, Bildad y Sofar. 3 teólogos, 3 amigos. 3 personas que cuando escucharon hablar a Job, le censuraron, le llamaron la atención y le dijeron a Job que Job estaba equivocado, que Job estaba en pecado, que sus hijos han pecado. Y la Biblia dice acá en el capítulo 2, ellos vinieron ¿para qué? Para consolarlo y para animarlo. Y vaya forma de animarlo. Le hundieron más en su problema. Llegaron a tal forma de tratar a Job como un impío, un perverso, un hombre que aprovechaba de las personas. Ese eran los amigos de Job.
Pero ¿cuál es la responsabilidad de un amigo? ¿Qué dice la Biblia acerca de la amistad? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 17. Y mantén tu mano ahí en Job. Proverbios capítulo 17, versículo 17. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Sí, leo. En todo tiempo, ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama un amigo. Un amigo es como un hermano en tiempo de angustia, en tiempo de sufrimiento, en tiempo de problemas. Ahora vaya conmigo a Job, mantén tu mano en Proverbios ahora, y vamos a volver a Job capítulo 6. Y observe lo que le dice Elifaz a Job. Capítulo 6, versículo 14 al 17. Le dice así: el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasaron, este es Job hablando, ¿ya? No es Elifaz, sino Job. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve. Que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. ¿Cómo experimentó Job la amistad de su amigo acá? ¿Cómo lo comparó? Dice como corrientes impetuosas, como un torrente de agua, donde hay mucha agua, se espera abundante agua, porque viene el invierno con todo el hielo y después se va a deshacer el hielo, derretir y va a proveer agua, y llega el amigo para consolar, y ¿qué encuentra? Sequedad. No encontró el consuelo que él esperaba en un amigo. Dice: mis hermanos me traicionaron como un torrente. Ese torrente que cuando llegan los caminantes para buscar agua, en tiempo de agua, y lo encuentran seco. La decepción que ha recibido Job de su amigo. Un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 27, el versículo 6. Proverbios 27, el versículo 6. Otro hermano me lo lee, por favor. ¿Alguien me lo lee? Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama. Está hablando de un amigo leal, corrige y sana las heridas. Pero ¿qué dice? Importunos los besos del que aborrece, ¿no? O de quienes aborrece. El enemigo engañoso dice cosas dulces que no aportan nada a la herida de una persona. Es mejor un amigo que puede venir y sanar tus heridas, porque te ama, en vez de que alguien venga y te hunde más como lo hicieron sus amigos acá. Proverbios 27:9. ¿Alguien otro me lo lee? El ungüento y el perfume alegran el corazón. Y el cordial consejo del amigo al hombre. Proverbios 27:17 ahora. Hierro con hierro se aguza,
Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Está hablando de dos personas que van corrigiéndose, que se llaman la atención, pero se aman. Y no hay esa enemistad entre ellos. Estos vinieron como amigos de Job. Eran sus amigos de años, se conocían. Y dice la Biblia que ellos, cuando escucharon en su lugar, se concordaron, se pusieron de acuerdo. Vamos a ir a ver a nuestro amigo, vamos a consolarlo, vamos a animarlo. Y nos dice la lectura que ellos vinieron. ¿Cuánto tiempo les tomó? No nos dice la Biblia acá. Pero lo que sí nos dice que el tiempo del sufrimiento de Job iba avanzando. Días pasaban. Entonces ellos llegan y cuando ven a Job en el estado en que estaba, se asustaron. En el estado en que ellos estaban, ellos se pegaron un grito y rompieron sus vestidos, echaron ceniza sobre su cabeza y dice, se sentaron en el suelo 7 días y 7 noches, sin encontrar palabras para poder consolar a Job, porque vieron que su dolor era intenso, era grande su sufrimiento. Y hay veces así que uno ve a una persona, un familiar, un amigo sufrir y a veces no tienes palabras para poder consolar. Uno dice, yo voy para consolar. Una persona, escuchamos, está por morir. Tengo que ir a verlo porque es mi amigo. Y llegas y no puedes ni hablar porque ves la condición en que está esa persona. Yo me acuerdo cuando mi hermana estaba sufriendo ya los últimos días de cáncer, como el cáncer la consumió y la gente iba y decía, bueno, voy a consolarlo. Y al final ellos saliendo decían, ella nos consoló. ¿Por qué? Porque ellos no encontraban palabras, cómo hablar a mi hermana, cómo decirle del cielo, cómo hablarle para prepararle, animarle en esa situación. Ella les hablaba de una fe en Dios, de que tienen que seguir confiando en Dios, de que no se enojen con Dios, de que Dios es fiel, de que Dios sigue estando en control. Y ese es lo que Job esperaba de sus amigos, pero no los encontró. A veces los amigos se pueden equivocar. Proverbios 26:7, alguien me lo lee otra vez. Fieles, ¿qué dice? Proverbios 20. No, 27:6, sí. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Donde los amigos pueden equivocarse, porque a veces tenemos amigos, pero se pueden equivocar al ver el sufrimiento o interpretar palabras o frases de que Job habló en este caso. Por ejemplo, uno de ellos usaron su filosofía de la experiencia, usaron la experiencia como una guía. Por ejemplo, el de Elifaz, Job capítulo 4. Él es el que habla. 4:8. Él usa una frase y dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Él está diciendo, en otras palabras, la experiencia nos enseña, le dice a Job, que aquellos que harán iniquidad, que siembran injuria, eso es lo que van a cosechar. En otras palabras, él estaba usando la experiencia para acusarle a Job de que Job estaba en pecado y por eso está sufriendo lo que está sufriendo. Hay una filosofía que muchas personas enseñan de que porque una persona está enfermo es porque ha cometido un pecado.
Y esa es la filosofía que Elifaz le dijo a Job. Porque has cometido pecado, por eso estás sufriendo lo que estás sufriendo. El otro le dijo, mira, observa el versículo 13 al 15. Va ampliando su idea y dice, en imaginaciones de visiones nocturnas. ¿En qué se basaba? Imaginaciones de visiones, experiencias que él ha tenido. Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Qué le está diciendo a Job? Tú eres un pecador, tú tienes pecado, eres sucio delante de Dios. Por eso te sobrevino lo que te está sucediendo. Por eso todas estas cosas. Todo porque Job empezó a hablar en el capítulo 3, que ya lo vamos a estar viendo. Pero él usó la experiencia como una guía. A veces los amigos usan, o personas usan, consejeros usan la tradición como una guía. Capítulo 8. ¿Cómo empieza el capítulo 8, versículo 8? ¿Qué le dice? Pero pregunta ahora a quiénes, a las generaciones pasadas, ¿no? Las generaciones, las tradiciones, y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Y él agarra la tradición, Bildad, y le dice a Job, mira, tus hijos han pecado, han cometido un pecado tan grave contra Dios que Dios los mató. No importa si tú eres fiel, no importa si tú has intercedido por ellos, Dios lo ha hecho así, entonces tienes que aceptar lo que Dios ha hecho y dejar de lamentarte por tus hijos y por tu familia. Hasta este punto llegaron a tratarle a Job. Y en Job capítulo 11, versículo 13 al 15. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares delante de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. El otro amigo trató de resolver problemas complicados con respuestas simplistas. A veces es mejor el silencio. A veces es mejor hablar poco que hablar mucho y pecar con nuestra lengua. Ahora sí vamos al capítulo 3 de nuestro estudio de hoy. El tiempo pasó sobre el sufrimiento de Job. Capítulo 1 y capítulo 2 fueron dos capítulos, un resumen que nos habla de la victoria, de la fe de Job. Cómo a pesar de que vinieron todos estos problemas, él perdió todas sus riquezas, perdió sus hijos, su esposa también le aconsejó mal. Todas estas cosas él los perdió. ¿Y qué pasó? Mantuvo su integridad. Dios le dijo, Job mantuvo aún así su integridad. Nos habla de la victoria, de la fe de Job.
nos habla del punto más alto que llegó Job. Él no pecó contra Dios, él no maldijo a Dios, no blasfemó a Dios en nada. Pero ya entrando capítulo 3, tenemos que entender algunas cosas. Ya el tiempo pasó y Job seguía sufriendo. Y hemos visto ya en el capítulo 7, ya las heridas empezaron a podrirse. Su carne empezó a podrirse, su carne estaba lleno de pus, estaba expidiendo mal olor. Tenía a estos amigos al lado de él que le estaban escuchando, no podían encontrar palabras. Estaban allí con el mismo dolor, tratando de entenderlo. Y dice la Biblia, después de esos 7 días de silencio, después de esos 7 días que ninguno le podía hablar palabra, Job rompe el silencio. Versículo 1, después de esto, abrió Job su boca y ¿qué hizo? Maldijo su día. Ahora, esta palabra de maldecir está hablando de la más grave sentido de la palabra. Él literalmente lo maldijo. Habló mal de su día de nacimiento. Job no maldijo a Dios. Acuérdense que él no maldijo a Dios. Él maldijo el día de su nacimiento. Entonces, el tiempo, la intensidad del sufrimiento le hizo reaccionar maldiciendo el día de su nacimiento. Y aquí vamos a encontrar a un Job que ya está entrando en la etapa de la desesperación. ¿Qué hacer cuando el sufrimiento nos lleva a desesperación? Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Perseguido, Job estaba siendo perseguido por la desesperación. Pero tenemos que levantar los ojos de fe y buscar nuestra ayuda. Alzaré mis ojos a los montes, dice el Salmo 124. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O creo que es el Salmo 121. El tiempo más la intensidad del sufrimiento trae consecuencias. Hay una línea en sufrimiento donde la lucha ya no es más contra las circunstancias. Job perdió todo. Job perdió sus riquezas, su familia, sus hijos. Y quizás con el tiempo él ya estaba acomodándose ya. Dios dio, Dios quitó, no lo voy a maldecir. Yo no merezco nada. Job entendió de que él no era merecedor de nada bueno de lo que él tenía, ni de sus riquezas, ni de sus hijos, ni de su familia, que todo era por la gracia de Dios. Y él entendió eso y él dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová que bendito. Lo entendió y lo aceptó. Pero cuando ya la circunstancia no es el problema, sino ya empieza una lucha contra el alma, una lucha con el alma propia. Este es el momento más difícil que una persona tiene que cruzar. Las circunstancias externas, puede ser que lo pasemos o no lo pasemos, pero la lucha interna en el sufrimiento, esa es la parte más difícil. Job estaba en esta situación. Job tenía que luchar contra su propio yo. Era una lucha personal. Era una lucha contra él mismo. Nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos. Nosotros tenemos que luchar contra nuestro pecado. Tenemos que luchar contra nuestro egoísmo, nuestra independencia de Dios. Las pruebas tienen la tendencia de separarnos de Dios, de vernos a nosotros mismos y empezar a decir, pobre de mí, yo soy malo, yo estoy sufriendo injustamente. Y esto puede cortar, opacar y apagar nuestra fe en Dios. El sufrimiento
va a venir siempre. Todos nosotros sufrimos de una y otra forma. Las pruebas pueden hacernos honestos con Dios y con nosotros mismos, o pueden llevarnos a decepción amarga e ira contra Dios. Todo depende de mi fe que ejerzo en la persona de Dios en esos momentos. Las pruebas revelan nuestra relación con la verdad. Confiar en Dios no es un simple concepto abstracto, requiere de una fe puesta en práctica. No es ya, sí, estoy entendiendo que Dios está, no, debo creerlo, debo acercarme a Dios, debo aferrarme a Dios, o si no los problemas, las circunstancias, el sufrimiento, la lucha interna me va a llevar a enojarme contra Dios, a amargarme contra Dios, a echarle la culpa a Dios, a separarme de Dios. Porque ese es lo que Satanás busca detrás de cada sufrimiento. Que nosotros al final reneguemos contra Dios, le negáramos y nos apartemos de Él. Si no vean nuestras propias circunstancias, muchas veces el sufrimiento nos hace apartarnos de Dios. Entonces, capítulo 1 y capítulo 2, el nivel más alto de la fe de Job. A la luz de las aflicciones terribles, no eran aflicciones así nomás. En un día perdió todo. Capítulo 3 nos habla del punto más bajo en la vida de Job. Y él habló en la amargura de su alma. Así que vamos a ver lo que Job estaba diciendo. Vamos a leer primero versículo 1 al versículo 10. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y en la noche en que se dijo varón es concebido. Era la costumbre de que cuando la mujer iba a dar a luz, si el hijo que naciera era un varón, había una celebración. Pero si era mujercita, no había celebración, ¿no? Así que esa era la costumbre de los orientales. No es nuestra costumbre acá en Sudamérica, ¿no? En Sudamérica decimos, con tal que sea sano, cualquiera que venga está bien, ¿no? Ellos querían machito, no sé por qué, ¿no? Pero esa era su costumbre. Por eso él dice: maldito sea o perezca la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Dice que lo borre en el calendario, en otras palabras. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere su luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Job estaba entrando en una desesperación, una lucha de fe. Job declaraba que él preferiría la no existencia ante su sufrimiento. Él dijo: yo prefiero no existir. Básicamente estaba diciendo: prefiero no haber nacido. Porque si he nacido para esto, entonces yo no quiero nacer. Dice, ¿por qué? Porque él usa un término acá, dice, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Ahora, hay muchos teólogos que tratan de hablar de qué es Leviatán, ¿no? Sabemos por el capítulo 41 de Job, y lo vamos a ver más después, que era una bestia, era un animal grande, feroz. Era un animal temeroso.
¿no? Y era un animal que soplaba, humo salía de su nariz, fuego salía de su boca, ¿no? Parece que habla de un dinosaurio grande que está en el mar, ¿no? No se puede pescar con anzuelo, nadie lo puede decir, oh, qué lindo, nadie se puede acercar, tiene unos dientes grandes. La descripción que da de Leviatán es algo horrible. Y Dios dice, si nadie puede acercarse a él, si las personas le tienen tanto temor, ¿por qué no me teman a mí, que yo soy el creador de Leviatán? Y él dice acá que Leviatán está hablando acá en el capítulo 3 de sus problemas, de todo lo que él perdió, de todo lo que él estaba sufriendo. Estaba pensando en los problemas físicos que él tenía, de su enfermedad, de sus llagas, que ya no había forma ya de rascarse, estaban pudriéndose su carne, estaba botando pus, mal olor. Y todavía espiritualmente Satanás estaba detrás de todo esto, deseando que Job pueda fallar en su fe, caer, maldecir a Dios e ir en contra de Dios. Todos estos sufrimientos vinieron como un animal grande, como un leviatán, dice él acá. Por eso, yo prefiero, que dice, no haber nacido. Versículo 11. Observe cómo continúa él. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aqué los pechos para que mamase? Era otra costumbre también, cuando era un hijo varón, lo ponían sobre las rodillas del papá, ¿no? Y él lo criaba y lo recibía. Este es mi macho, mi machito, ¿no? Me imagino que cuando eran mujeres, ya que lo lleve la mamá, ¿no? Pero esa era otra costumbre que ellos tenían. Por eso habla acá de las rodillas. No está hablando de la mamá, sino del papá que lo recibió. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Ahí están el chico y el grande, y el siervo libre de su Señor. Otra vez, Job estaba en desesperación, con mucho dolor. Y cuando uno sufre tan intenso, uno a veces habla cosas, desea cosas, que muchas veces no necesariamente están entendiendo lo que están hablando ni deseando. Entonces tenemos que tomarlo en este sentido. Job estaba diciendo que él preferiría la muerte antes que su sufrimiento. Él desea estar muerto. En primer lugar, desea no haber nacido nunca. En segundo lugar, deseo morir, porque hasta ahí lleva el sufrimiento, que uno desea la muerte. Prefiero morir. Me acuerdo de mi cuñado, cuando él se enteró que él tenía cáncer terminal, él le dijo a mi hermana: yo quiero morir, prefiero la muerte y no dar lástima a personas, ¿no? Entonces llega una persona en su vida que desea la muerte. Versículo 20. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y aún no llega, aunque la buscan más que tesoros? Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Observen las frases que él usa acá. Sus gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante,
me vino turbación. Job está diciendo, no es que yo estaba de lo más bueno, sin hacer nada, yo estaba trabajando, viviendo para Dios, en otras palabras, y todas estas cosas malas me han sobrevenido, me han sorprendido, me vino turbación. Él pregunta, ¿por qué Dios retiene la vida a aquellos que están en desesperación? ¿Por qué Dios me mantiene vivo? ¿Por qué me hace pasar en tal angustia de espíritu? Job está en la parte más baja de su sufrimiento, está entrando en una etapa de desesperación. Si tú estás en sufrimiento en esta mañana, no sé si has llegado a esta etapa, pero va a llegar. Y allí va a empezar la lucha de fe. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a odiar a Dios? ¿Voy a reclamar a Dios? ¿Voy a apartarme de Dios? ¿O voy a aferrarme a Dios? Ese era el punto que Job llegó. Él tenía que tomar una decisión: o me entrego a mi pecado, o entrego a mi sufrimiento, o me entrego a pecar contra Dios, o me aferro a Dios y no lo niego. Todos nosotros experimentamos sufrimientos en un mundo caído. El pecado trajo sufrimiento. Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ¿qué pasa? Ciertamente, ¿qué? ¿Ciertamente qué? ¿Y qué hizo Adán? Comió. ¿Y qué trajo su desobediencia? Muerte, sufrimiento, angustia. ¿Satanás le dijo eso? Cuando Satanás les estaba tentando, dijo, si ustedes pecan contra Dios, ¿van a cargar tal maldición sobre ustedes? No, ¿qué les dijo? Si comen, van a ser como Dios. Les engañó, les pintó bonito, para que ellos vayan en contra de Dios, y ellos fueron contra Dios. El pecado trae sufrimiento, el pecado ha infectado la vida humana. La vida está bajo maldición. Cuando Dios en Génesis 3 habla, Dios dijo, maldito el varón, maldito la mujer, maldito la tierra. Dios maldijo a las personas por haber pecado contra Él, por haber escogido el desobedecer a Dios. Dios creó todo bueno. Dios creó a Adán en toda su inocencia. Dios le dio todo lo que él necesitaba para ser feliz. Él no necesitaba del fruto de ese árbol para completar su felicidad. Él no necesitaba del fruto para tener distinción entre el bien y el mal. Fue un engaño de Satanás. Que si tú haces eso, entonces vas a ser como Dios. Que si tú desobedeces, vas a tener tu propia vida. Que si tú deshonras a tu padre y a tu madre, te va a ir mejor. Porque tú tienes que desarrollarte, tienes que ser tú. Y continuamente engaña y engaña. Y caemos en el engaño. Adán decidió desobedecer la orden directa de Dios. Y como consecuencia, la maldición vino. Romanos 6:23 dice así, la paga del pecado es muerte. Y muerte terrible, sufrimiento. El pecado trae sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? Por causa de que el hombre ha desobedecido a Dios. Y el pecado trajo muerte. El pecado trajo sufrimiento. Pero no necesariamente todas las enfermedades que sufrimos es porque estamos en pecado, ¿ya? O por un pecado individual que hemos cometido. Algunas personas creen eso, pero nosotros creemos diferente. El pecado, Juan 3:18 dice así, el que no cree ya está condenado. El pecado trajo condenación. Desde el momento en que tú pecaste, desde el momento en que tú y yo hemos decidido desobedecer a nuestros padres, el pecado trajo condenación a nuestra vida. Ya estamos bajo condenación.
Y no hay forma de que tú y yo podemos salir de nuestra condenación. No hay forma de que podamos limpiar nuestros propios pecados. Tenemos que ir a la cruz de Cristo. Tenemos que ir a la gracia de Dios. Esa gracia que se ha manifestado en la cruz del Calvario. Esa gracia que trae salvación para el hombre pecador, para el hombre maldito, para el hombre condenado. Esa gracia de Dios es la única que tenemos que puede traer esperanza a una vida, a un corazón angustiado. Romanos capítulo 8 dice que la vida está llena de gemidos. Nosotros gemimos por causa del pecado. El mundo gime, la humanidad gime, la creación gime. Pero más aún dice, nosotros gemimos y decir, Dios, sácanos de esta vida. Jeremías dijo, ¿por qué nací? Ojalá hubiera yo muerto. Entonces lo que Job está hablando no es nada único. Otros hombres lo pasaron. En el Salmo David también dice, yo prefiero no haber nacido. Son hombres que entraron en un sufrimiento tan intenso que lo único que deseaban era la muerte. Así que no lo tomemos a mal a Job porque está hablando en su angustia, en su dolor. Y tú y yo lo hacemos. Job simplemente nos muestra nuestra parte humana. De que cuando el hombre y la mujer entran en sufrimiento, tendemos a irnos de ese costado de reclamar, de desear, de hablar cosas, de decir cosas. Por eso cuando una persona está en sufrimiento o está en problemas serios, siempre nosotros decimos, lo preferible es de no tomar decisiones bajo esa condición, porque vas a tomar malas decisiones. Cuando uno está pasando problemas matrimoniales y uno dice, bueno, ya no doy más, mejor me divorcio, me voy, abandono todo. Es un mal momento para tomar decisión. Y después nos arrepentimos. O de otra persona que está en bastante problemas y decide en ese momento, mejor termino mi vida, mejor me lanzo de un puente, me lanzo delante de un camión para que ya termine este sufrimiento en que estoy viviendo. Lo único que tienen en su mente, quiero terminar mi sufrimiento. Job reconoció que él estaba sufriendo, que él estaba entrando en el momento más difícil de su vida. El sufrimiento nos enseña a ser honesto con Dios. El sufrimiento nos muestra nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra forma de resolver nuestros problemas a nuestras propias formas y no aferramos de Dios. Fallamos, tomamos malas decisiones. Nos hace ver cuán independientemente estamos viviendo de Dios. Cuántas veces Dios está en nuestra lengua, pero no está en nuestra vida. Porque cuando viene sufrimiento, tomamos decisiones independientes de Dios. La fe es algo que simplemente un concepto abstracto. Sí, yo tengo fe. Pero cuando viene el momento de ejercer fe, fallamos. Y Job nos muestra en esta mañana cuánto necesidad tenemos de Dios. Son momentos que tenemos que ejercer fe en Dios. Son momentos que tenemos que recordar de que Dios sabe, Dios ve, Dios conoce todo. Y no puedo culparlo de nada. No puedo gritar, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me has hecho pasar por esto? ¿Por qué yo? A veces las personas lloran con dolor en el corazón y me dice, ¿por qué Dios permitió que me violaran? ¿Por qué Dios permitió que me hicieron daño? ¿Por qué Dios permitió? Job entendió de que él no merecía nada bueno, que el pecado trajo maldición sobre su vida y que solamente él podía descansar en la gracia y en la misericordia de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8.
Segunda de Corintios 1:8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de ¿qué? Conservar la vida. No debemos ser ignorantes. El sufrimiento es real. Los sentimientos son reales. Tendemos a hablar mal de Dios. Tendemos a culparle a Dios. Pero nada de lo que nosotros hacemos no puede justificarnos delante de Dios. Dios sigue siendo Dios sobre su trono. Por más sufrimiento, podemos decir, sí, Dios vio tu sufrimiento. Dios vio cuando te hacían mal. Y eso te puede llevar a odiar a Dios. O te puede acercar a Dios y decir, Dios, yo necesito de tu gracia. Yo necesito de tu misericordia. Porque sin ello no puedo continuar en esta vida. Tú decides. Pablo dice, no quiero que ustedes ignoren que nosotros hemos pasado tribulación. Y tales tribulaciones que hasta perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo no estaba siendo ignorante, no lo vio, no, es algo pasajero, no, era real su sufrimiento. Cuando le cayó piedra, era piedra de verdad, no era piedra de cartón. Eran piedras, lo mataron, Dios lo resucitó, lo botaron en el camino, lo recogieron. Él estaba consciente de su sufrimiento, pero él dice así, mas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una actitud diferente. Él reconoció que la presencia de Dios estaba con él en todo el momento. Él reconocía que Dios no ha perdido el control de la situación. Él sabía que el pecado trajo sufrimiento, el pecado trajo maldición. Y que las personas son malas y las personas van a obrar, y la persona sin Dios va a obrar de acuerdo a su maldad. Pero en tercer lugar, el sufrimiento nos hace anhelar la eternidad. Job anhelaba la eternidad. Job decía más adelante, ojalá yo pudiera estar en la presencia de Dios. Llegó un momento de decir, ojalá yo pudiera tenerle a Dios a mi lado. Yo le voy a hacer preguntas a Dios. Muchas veces tú y yo decimos así, ojalá Dios esté aquí, le voy a decir lo que le pienso. Le voy a hacer ver que me ha tratado mal. Hasta ese punto llegó Dios a Job. No crean que Job no pasó eso. Y él dice, ¿cómo me gustaría que el Dios Altísimo estaría acá? Y yo le voy a hacer preguntas y que Él me responda. ¿Sabe lo que pasó? Dios vino y le dijo, ¿tú quieres hacerme preguntas? Ahora yo te hago preguntas. Respóndeme. Y la primera pregunta que le hizo Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo puse las bases a la tierra? A ver, contéstame, Job. ¿Sabe lo que hizo Job? Digo, una vez hablé en mi necedad, 2 veces pude hablar, pero pongo mi dedo sobre mi boca. Me detesto, me arrepiento de haber hablado así. El sufrimiento o te aleja de Dios o te acerca a Dios. Pero tú decides. Pero si te alejas, no lo haces a Dios, no lo bajas de su trono. Él sigue estando en control. Él sigue siendo Dios sobre todas las circunstancias, sobre toda carne, sobre toda vida. Nosotros hemos pecado contra Dios. Nosotros estamos condenados por el pecado. Pero Dios trae salvación, perdón de pecados a través de Jesucristo. Si tú sales de este lugar y llega tu muerte y no has aceptado a Cristo, vas a ir a la perdición. ¿Por qué? Porque el pecado ya te condenó. Y la única persona que te puede salvar de esa condenación es Cristo Jesús. Y es a Él a quien tienes que venir
en esta mañana. Vamos a orar. No sé cómo está tu condición en esta mañana. Tú sabes cómo está tu corazón. Tú más que nadie conoces tus sufrimientos, tus dolores, tu angustia, y Dios lo sabe. Hemos visto que Dios es soberano y no hay ningún detalle que se le escapa. Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que hacemos, Él sabe lo que hablamos, Él sabe todo. Pero si en esta mañana tu corazón no está recto para con Dios, es momento en que lo hagas recto delante de Dios. Porque si no, te aseguro que Satanás va a aprovechar la circunstancia para hacerte más enojado, más rabioso con Dios. Más lo vas a despreciar en tu corazón. Si en esta mañana estás acá y no conoces a Cristo como tu Salvador, es momento en que abras tu corazón a Cristo y le digas: Cristo, yo creo en ti, yo creo en tu salvación, yo necesito de esa salvación, yo no puedo perdonarme mis propios pecados, pero creo que tú, Cristo, derramaste tu sangre en el Calvario para quitar mi pecado. Creo que tú, Cristo, resucitaste de la muerte para darme perdón de pecados y vida eterna. Cristo, en esta mañana yo creo en ti con todo mi corazón. Si este es tu deseo en esta mañana, háblale a Dios tú mismo y dile ahí en tu corazón: Cristo, yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, en mi lugar, que derramaste tu sangre para quitar mi pecado y que resucitaste de la muerte para darme perdón de pecados y vida eterna. Cristo, yo creo en ti con todo mi corazón.